Hola, Dios te bendiga. Espero que te encuentres bien. Bienvenido a otro audio video de Jesucristo de Salvación. Y pues bien, aquí con un tema que es, vamos a refutar algunos pequeños textos, algunas pequeñas aseveraciones de un libro que se llama La Gnosis Prohibida de José María Arreuragón, que tuvo que ver mucho con Nimrod del Rosario, quien fue uno de los fundadores de la filosofía de sabiduría hiperbórea o de esta doctrina, que tenía que ver mucho con la supuesta gnosis primordial y el nacionalsocialismo hitleriano o el ocultismo hitleriano, con el que combinaron muchas doctrinas y, y tenían una cierta idea de, pues, de Dios, de una cosmovisión muy peculiar, pero satánica. Y pues bueno, este señor, José María Arreola, pues escribió el libro que se llama eh, La Gnosis Prohibida, que no es más que un plagio también de los libros de Nimrod del Rosario, este, quien escribió Fundamentos de Sabiduría Hiperbórea y algunos otros libros. Y pues bueno, este señor hizo como un plagio de su doctrina, pero tuvo mucho impacto en algunas personas, también llegó a tener a sus séquitos, quizás no tantos como Nimno del Rosario, pero también es conocido en el mundo de la gnosis primitiva o la gnosis primordial, o esta cuestión del nazismo, donde se mueve pues este conocimiento, lo que ellos llaman gnosis primordial, y que supuestamente la diferencian de la gnosis pues que ha surgido durante varios siglos, o la gnosis de los amalianos. Sin embargo, al fin de cuentas es la misma mentira y es lo mismo combinado con diferentes conceptos. Entonces vamos a refutar un poco algunos conceptos, algunas ideas del libro, empezando por el primer capítulo. Eh, Voy a tratar de hacer este video por partes porque es un libro muy extenso y repite mucho los mismos conceptos. Entonces, muchas veces en la lectura te vas perdiendo porque está repitiendo en ciertos capítulos. No sé, en el capítulo 2 se repite lo del mismo el capítulo 1, del capítulo 3. Y, y bueno, está muy repetitivo en la cuestión de lo que él quiere transmitir. Entonces, pero dentro de eso que quiere transmitir hay un engaño y mucha gente se va con la finta y con la idea de que pues es un conocimiento superior. Hay mucha gente que es incauta y cae en las redes de estos escritos. Eh, pero bueno, vamos a comenzar con este libro. Y este libro se llama La Religión Prohibida, Gnosis Primordial, la Religión Prohibida, por José María R. Aragón. El primer capítulo se llama La Gnosis Primordial. Vamos a ver qué nos dice. Dice, la gnosis primordial es un conocimiento, una sabiduría. Gnosis significa eso, conocimiento. Pero no nos referimos a un conocimiento cualquiera. La gnosis es un conocimiento muy especial, es un conocimiento que produce una inmensa transformación en quien lo recibe. Un conocimiento capaz nada menos que despertar y liberar espiritualmente a quien lo obtenga. Su propósito es ese, echar luz sobre la situación humana, tratando de despertar a los hombres y ayudarlos a escapar de la prisión en la cual se encuentran. Por eso este conocimiento ha sido tan perseguido a lo largo de la historia, porque es un conocimiento considerado peligroso por los poderes religiosos y políticos que rigen desde las sombras a la humanidad. Bueno, aquí a ver, vamos a ver algo por partes. Aquí pues ya sabemos y ya hemos hablado muchas veces de la gnosis, que eso quiere decir en griego conocimiento, sabiduría, que es el conocimiento que eleva al espíritu o al alma dependiendo de la doctrina gnóstica.
y que nos lleva a conectarnos a un ser superior o encontrar la liberación espiritual a través del conocimiento. Eso pues ya lo hemos hablado, ya lo sabemos por alguna parte, pero vamos a tocar un punto aquí. Dice que este conocimiento ha sido perseguido a lo largo de la historia, porque es un conocimiento considerado peligroso por los poderes religiosos y políticos. Aquí es una falsedad, porque sabemos que los poderes religiosos y los poderes políticos que rigen las sombras, como dice el escritor, o el autor más bien, ellos mismos son gnósticos, son masones y tienen este conocimiento luciferiano, así que aquí se está contradiciendo, porque ellos mismos tienen este conocimiento y ellos mismos son los que lo poseen y que ejercen de él, ejercen dominio con este conocimiento sobre las masas. Entonces, aquí nos dice que los poderes religiosos y políticos de las sombras de la humanidad ha sido perseguido por ellos. No es verdad. Al contrario. Ellos mismos tienen este conocimiento. Por otra parte, dice que este conocimiento ha sido perseguido siempre en la historia, lo cual es falso. Si bien es cierto, fue perseguido en un momento de la historia después del cristianismo porque estaban plagiando los textos originales y transgiversando el evangelio. Personas como Felipe el Hermoso mandó a perseguirlos, mandó a perseguir a todos esos templarios que después se convirtieron en masones, que tenían un cierto conocimiento gnóstico. Pero realmente desde los inicios de la humanidad no ha sido perseguido. Incluso desde las antiguas culturas, el gnosticismo en su forma esencial o mágica, por así decirlo, porque no era concebido como gnosticismo a per se, tenían otro nombre desde los babilonios, egipcios, perdón, y en Egipto y en el mismo Mesopotamia, pasando por otras culturas, este conocimiento ya era latente. Por ejemplo, el hermetismo, aunque no era gnosis como tal, traía inmersa la gnosis, o sea, un conocimiento que ya se venía desde la caída del Edén. Recordemos que en la caída del Edén, como lo hemos dicho, después de la salida o la expulsión de esta pareja, pues no había un culto a lo que era Yahvé, pues habían caído en desobediencia y por lo mismo las culturas o las tribus que empezaron a surgir después, posteriormente surgiendo como, consolidándose como culturas, empezaron a tomar estos conocimientos, por así decirlo, gnósticos de la magia, de su propia deidad, que en este caso pues era el enemigo, el adversario, desde los cultos a Moloch, pasando hasta los dioses babilonios, egipcios y griegos, ¿no? Entonces, aquí están dos argumentos que, pues la verdad no son válidos y son mentira. Vamos a ver por acá, por otra parte, dice: la gnosis es siempre la misma y nunca cambiará mientras no cambie la situación espiritual en que se encuentra el hombre y todo lo que llamamos creación o mundo. Las pocas veces que la gnosis primordial apareció abiertamente en la historia no lo hizo en su forma pura, sino adaptándose a las características culturales e historia y lugar de la época. Bueno, realmente la gnosis nunca cambia, es la misma mentira gnóstica desde el Edén, que seremos como dioses, pero la verdad es que no somos dioses, y eso ya lo hemos dicho, ya lo hemos hablado. Aquí dice que las pocas veces que la gnosis primordial apareció abiertamente en la historia no lo hizo en su forma pura, sino adaptándose a las características culturales e históricas del lugar. Esto tiene razón en cuanto a que la gnosis se ha inmiscuido como un cáncer, y es verdad, en cada cultura, como decíamos, desde la caída del Edén se ha ido metiendo, ¿sí?, en las ideologías, en las cosmovisiones, en la forma cultural de cada tribu,
¿sí? De cada sociedad y se adapta, como bien dice, a cada cultura, ¿sí? Como se adaptó, como lo decía, en su tiempo con el hermetismo en Egipto. Era un tipo de gnosis, aunque el hermetismo habla mucho acerca de la mente, de los principios alquímicos, de la alquimia mental, etcétera. El principio era el mismo, que podíamos ser dioses y podíamos llegar a lo que ellos llamaban el todo, ¿sí? Entonces, eso lo podemos ver, como decimos, en las diferentes culturas, llegando al cristianismo, donde también se quiso adaptar, tomando el mensaje de Jesús y metiendo estos gnósticos, estas sectas gnósticas, los evangelios que ahora llamamos gnósticos, pero que realmente no tienen una validez. Surgieron posteriormente a los evangelios y los escritos de los apóstoles y aprovecharon pues las sectas gnósticas influenciadas por el enemigo para poder infiltrarse, ¿sí? Y sacando pues libros, textos que no eran más que plagios encajados a la propia filosofía gnóstica, pero que nada tiene que ver con el verdadero evangelio. Entonces sigamos leyendo por acá. No voy a leer todo, subrayé lo más interesante porque, como repito mucho el autor, tuve que seleccionar algunos textos para no estar repitiendo lo mismo. Dice por otra parte: si ese saber fuera descubierto y puesto por escrito, ese libro sería extremadamente poderoso y terrible. Sería el texto más peligroso del mundo, capaz de despertar y liberar a quienes lo lean y estudien. Un libro sí sería un objeto extraño dentro de este mundo creado, algo no elaborado aquí, sino venido de afuera, de otro mundo totalmente distinto a este. También sería capaz de sobrevivir a las llamas y al tiempo a lo largo del trabajo. Trataré de aproximarme lo mejor posible a lo que fue y que es la gnosis primordial en su forma pura. Esto hablando acerca de los escritos gnósticos. Esto es una verdadera mentira, una falsedad, porque lo mismo argumentaba Luis Felipe Moyano, o más bien llamado Nimrod del Rosario, que también hablaba de la gnosis primordial, que también en su momento vamos a hablar un poco de él, o mucho de él. Y él mismo argumentaba de los escritos, en sus escritos argumentaba que eran peligrosos totalmente para la humanidad, que cualquier persona que leyera sus libros y sintiera el llamado en las venas de la sangre del origen primordial se liberaría, y que es un libro totalmente peligroso y que serían totalmente ocultos. En primer lugar, eso es mentira, porque nadie, hemos dicho, ha ido a ese incognoscible y ha vuelto. No se sabe de nadie. Nadie ha muerto ni ha resucitado más que Señor Jesucristo. Nadie ha vuelto de una reencarnación diciendo yo soy. Siempre vienen con engaños de ideas de que creen que reencarnaron. Entonces lo mismo pasó con Luis Felipe Moyano. Él dijo haberse ido, el mito cuenta que se desapareció y que nunca más volvió y que él regresó al incognoscible, pero eso es una rotunda mentira. No hay nada, datos seguros que eso haya pasado, porque eso es una locura. No, nadie puede hacer eso, nadie se libra de la muerte y nadie trasciende así. Entonces, el punto número 2, que si estos libros fueran de manera digamos peligrosa para la humanidad, no estarían al público. Sería un grupo muy muy selecto de personas quienes tuvieran acceso a este conocimiento. Sin embargo, los libros desde hace mucho, desde a mediados de los 80 que empezaron a escribirse principalmente por Nimrod, pues estuvieron a la venta, siguen a la venta en internet, y no veo a nadie liberándose y no veo a nadie diciendo no lean estos libros porque es sumamente peligroso y te puedes liberar a tu conciencia. Al contrario, polulan en internet y entre los círculos de ex estudiantes samaelianos, de ex estudiantes asatru y de personas que estuvieron en la magia o en las filosofías de las etnias europeas.
Entonces siempre se ha pasado por estos círculos, leyéndolos y no logrando nada. Entonces yo no le veo nada de peligroso. No creo que sea nada peligroso para las personas, al contrario, es una confusión, es un libro que no, son libros que no tienen una objetividad, que no tienen un cuerpo doctrinal que se respalde a sí mismo como lo es la Biblia. Entonces aquí podríamos decir que eso es mentira, una rotunda mentira. En el punto número 2, en el concepto número 2 de este libro, dice que la materia es mala. Dice, todas las religiones sostienen que la materia es buena, el mundo bueno ha sido creado por Dios y Dios es justo, Dios es bueno y ha creado algo bueno para el hombre. Ellos dicen que la materia es mala. Ya hemos hablado que los gnósticos, sobre todo los gnósticos primordiales, tienen una fijación por la materia, un odio, una aberración hacia la materia, porque supuestamente ellos, la materia es mala, es de índole infernal, lo cual es totalmente, pues, es ilógico. No puede ser mala la materia si es donde vivimos, desde la base de la que estamos hechos. Entonces, la materia no es impura, pues es solamente materia. Los gnósticos ven a la materia de forma denigrante porque odian a Dios, pero realmente es creación del mismo Dios, que es bueno y por ende todo lo que hace proviene del bien, porque Él es bueno en su esencia. La materia no es una prisión como lo llaman los gnósticos, sino es una creación misma de Dios, es una hechura soberana de Dios mismo, de Dios creador, donde se muestra su gran poder y su misericordia ante lo que no había sido. Ante lo que no había sido fue hecho. Es decir, nosotros no existíamos, no había nada, como dicen los gnósticos primordiales, que teníamos una preexistencia en el pleroma, lo cual es totalmente absurdo. Nosotros no existíamos, Dios en misericordia de la nada creó todo, ¿sí? Y por ello es que estamos respirando y viviendo en este momento. Por eso es que por eso es que las arterias, por eso es que la sangre, perdón, está en nosotros, el corazón sigue latiendo, sigue circulando por causa de ese Dios creador. Entonces, por otra parte, en el punto número 3 nos dice que el tiempo es malo. Dice, la Biblia no lo dice, pero el Big Bang comenzó el tiempo. Bueno, aquí el autor ignora totalmente la Biblia y creo que no la ha leído, porque si vamos a Hebreos 11:1 veremos que de ese versículo, de ese pasaje, una persona del clero fundamentó, o más bien explicó, ese concepto filosófico o religioso expresado en la Biblia y lo plasmó o lo explicó científicamente, y de ahí surgió el Big Bang. Él asevera que la Biblia no lo dice, pero claro que lo dice. Podemos leer Hebreos 11:1 y ahí está ese concepto donde todo comenzó y donde comienza el tiempo, donde comienza el espacio, donde comienza todo. Entonces es otra mentira y ignorancia del autor. Entonces dice, en el comienzo mismo de la creación, cuando Dios dijo haya la luz, estas dos palabras no podrían haber sido pronunciadas si no existiera el tiempo. Bueno, eso no deja mucho que decir del autor. El tiempo fue creado por el Dios creador al crear la luz. La gran explosión y las explosiones iniciales no podrían haber existido sin el tiempo. El tiempo y el espacio fueron creados juntos y son inseparables. El tiempo es el aliento del Dios creador y su creación la expansión del universo. Bueno, aquí no hay mucho que decir. El autor confunde rotundamente pues los conceptos. Creo que no ha leído bien la Biblia. Y claro que al momento de crearse la luz, crearse todo, pues inicia el tiempo y el espacio, obviamente de donde no lo había, y algo comienza, pues es obvio, pero no sé qué quiera transmitir el autor con eso. Yo creo que ni él mismo se entendió. Entonces el punto número 4 de este libro se llama el Dios creador.
dicen algunas de sus aseveraciones. Dijo Dios: haya la luz, y hubo la luz. Y vio Dios que la luz era buena. ¿Cómo no lo sabía? No sabía que era algo bueno. Por eso los gnósticos dicen: estamos ante un creador ignorante de efectos de su creación. Bueno, aquí creo que hay otra ignorancia del autor. Eh, y es atrevida, ya que sabemos que Dios es luz, y que al referirse a que la luz era buena, es que entre las tinieblas, entre la nada, entre lo que no existía en ese espacio, en ese desorden de la tierra, de ese espacio lleno de caos, por así decirlo, la luz vino a ser buena, vino a ser perfecta. No podemos argumentar infantilmente que Dios, que ha creado la complejidad del cielo, las plantas del ser humano, no supiese distinguir si él mismo posee la sabiduría desde el principio. Podemos leer Proverbios 8:22, donde Dios ya tenía la sabiduría, y la sabiduría existía con él y se deleitaba. Entonces eso es una aseveración pues muy atrevida, muy ignorante. Continuando, esto dice que igualmente el Dios creador sostiene continuamente que es el único. No lo dice una vez, lo dice permanentemente, constantemente: yo soy el único Dios, no hay otro Dios más que yo tu Dios, soy el único, etcétera. Todos sabemos que cuando alguien repite excesivamente siempre lo mismo es porque está muy seguro de lo que afirma, por eso necesita reafirmarlo, dice el autor. Bueno, primeramente hay que decir que si Dios argumenta algo es porque es verdad, pues Él es Dios, en Él no hay mentira. Si un ser humano, por ejemplo, argumenta ser humano, es porque lo es. Un animal no puede argumentar ser humano porque no lo es. No puede argumentar eso. Igualmente un humano no puede argumentar ser Dios porque no lo es. Cuando Dios hace énfasis en que Él es el único creador, es porque así es. Está argumentando una verdad irrefutable. Él es el creador, diciendo que Él es el único verdadero Dios entre los dioses falsos que se hacen llamar a sí mismos dioses, como podemos leer en 1 Corintios 8:5, que parafraseando dice que hay muchos dioses y muchos señores y que se hacen llamar dioses pero no lo son, sino solamente hay un único Dios, el Padre creador de todos, del cual procedemos. Entonces, pues está equivocado de nuevo el autor, y por otra parte pretende encajar el concepto psicológico de la autoafirmación a Dios. Es limitarlo. El autor es muy pobre en su aseveración. Al parecer él mismo quisiera afirmar con la repetición el hecho mismo de que Dios no es Dios, siendo Dios por encima de todo. Aquí parece totalmente que el mismo autor se quiera reafirmar o convencer a sí mismo de que Dios no es Dios cuando sí lo es. Entonces no podemos aplicar los principios psicológicos humanos a Dios Todopoderoso. Es imposible. Entonces, siguiendo la lectura, los gnósticos interpretaron esto, o sea, lo anterior, como el creador sospecha, pues tampoco es demasiado seguro, que hay otro Dios muy por encima de él, un Dios infinitamente superior a él, mucho más grande, mucho más importante que él, y eso es lo que trata de ocultar al repetir incesantemente: yo soy el único Dios, no hay otro Dios fuera de mí. Sigue diciendo el autor: indudablemente este Dios creador es el creador del mundo, de todos los mundos, de los planetas, del universo, de la materia, del tiempo. Él es el responsable del Big Bang, como lo llama la física actualmente. Todo lo que la física sostiene actualmente comenzó con una gran explosión. Bueno, esto ya lo dijo en repetidas ocasiones, y coincide con los mitos de distintas religiones sobre la creación del mundo. Primero Dios creó la luz, luego creó distintas cosas hasta llegar los animales y por último al hombre. Todos estos mitos que están en la Biblia y en los libros religiosos coinciden con respecto a la creación del mundo y del hombre con las conclusiones actuales de los físicos y biólogos. Bueno, aquí es una rotunda mentira de nuevo, porque no todas las religiones, comenzando con las orientales y muchas religiones politeístas, tienen esta aseveración. La única que dice
que Dios creó al hombre, hizo la creación, creó los animales, creó las plantas, creó todo el sistema que conocemos y después al hombre es la Biblia. No hay otro libro que hable exactamente lo que dice la Biblia. Entonces aquí está equivocado totalmente el autor. Lo que sí es verdad es que hoy en día en la biología, por ejemplo, en el proceso de la creación o el desarrollo de la evolución que ellos tienen, el precepto darwiniano, pues realmente confirma lo que la Biblia decía antes de la teoría de Darwin, cómo fueron creadas las cosas. Entonces la Biblia dice que fueron creados primero los cielos, la tierra, las luminarias, posteriormente los peces, las plantas y después los seres humanos, etc. En eso sí reafirma la biología lo que ya años atrás decía la Torá o el libro esencial de Dios, de los hebreos. Entonces, pero con respecto a lo demás, eso es una rotunda mentira. No coinciden muchos escritos, sobre todo los politeístas, en cuanto a la creación del hombre. Entonces, está totalmente equivocado el autor en ese aspecto. Por otra parte, aquí nos dice: a través de los libros sagrados de distintas religiones, según se dice, inspirados por Dios creador del universo, se nos relatan hechos, detalles que lo muestran al Dios como un ser no muy perfecto y no enteramente bueno. Bueno, realmente los únicos que aseveran y afirman esto son los gnósticos. No hay otro libro sagrado que hable del Dios creador acerca de que es imperfecto, que es malo. Otras religiones, el hinduismo, por ejemplo, que habla sobre el dios Shiva, que habla sobre que es un dios del caos, que de cierta manera lo ponen como malo o vengativo. No tiene nada que ver, por ejemplo, con el dios bíblico, con Yahweh. O sea, no tiene nada que ver. El autor está confundiendo totalmente otros dioses y los está equiparando con la personalidad de Dios. Pero en el Corán, por ejemplo, no se pinta a Dios como un Dios vengativo, ni en otras religiones pintan otros dioses vengativos. Hay dioses de venganza, dioses sanguinarios, pero nada tienen que ver con el Dios verdadero. Aquí está confundiendo totalmente peras con manzanas, porque no hay o sea, otro libro aparte de la Biblia no habla del Dios creador como tal, y mucho menos de que sea malo. La misma Biblia al contrario dice que Dios es bueno y todo lo que procede de él es bueno. Por otra parte, aquí nos dice que este Dios ha provocado el diluvio, y dice que cuántos y miles de hombres murieron ahogados por el diluvio. Así relata la Biblia y otros escritos anteriores, como el del diluvio babilónico, por ejemplo. Gusta de los sacrificios humanos y de animales y de la sangre derramada de sus enemigos. Le gusta que lo admiren. Los templos edificados en su honor, los rituales, los preceptos que cumplan con sus ordenanzas, que eleven rezos hacia él. Le gusta el olor de sus criaturas, las torturas, el sufrimiento. Los gnósticos antiguos le daban el nombre de Yabalot, que significa el hijo del caos, y a veces el nombre de Sabaoth, dios de los ejércitos, que lo reprenda el Señor. También se lo llama el cosmocrator o el gran arconte. Bueno, aquí está totalmente equivocado y parece que el autor de nuevo no ha leído la Biblia. El Dios del Antiguo Testamento, que es el mismo del Nuevo Testamento, nunca demanda sangre inocente ni sacrificios de hombres. Los sacrificios del Antiguo Pacto eran señal de lo que vendría, es decir, del sacrificio de Jesús. Y eran de animales. Dios nunca pidió sacrificios humanos, jamás. Si algún gnóstico por ahí me lo puede mostrar, ahí pues sería bueno, porque no existe en la Biblia un sacrificio que haya pedido el Señor de algún humano. El único sacrificio fue de Jesucristo, y que él mismo se entregó. Él entregó su vida porque nadie puede entregar su vida
más que él, el dueño de la vida. Entonces él se decidió a entregarse mismo por la humanidad. Pero con respecto a esto es una total locura. Los sacrificios de animales eran sacrificios como cualquier sacrificio que hace una persona para comer. No era un sacrificio cruel como se hace ver en la Biblia. Nunca se habla de que a Dios le gusta la crueldad y el sufrimiento de los animales y que con eso se goce. Quisiera que me sacaran citas para ello. Y aquí también dice que se llama Cosmocrator, o el Gran Orconte, el ordenador de la materia, y que tiene muchos nombres, últimamente conocido como el Demiurgo. Bueno, pues esos son nombres que ellos le ponen títulos al Dios creador, pero pues realmente podrán llamarlo como quiera, pero eh, él es Yahweh y se ha manifestado a través de su Hijo como Jesucristo. No es ningún cosmocreator, no es ningún arconte, no es nada del otro mundo como lo quieren hacer ver hoy en día. Entonces, otra mentira del autor. Aquí también nos dice que es un ser superior que ama las guerras, los filicidios, que ordena las mutilaciones genitales de los niños. Indudablemente no puede ser un Dios bueno. Por eso los gnósticos lo equipararon a Satán. Lo consideraban como Satanás creador. Ya sabemos cuál fue el destino de los gnósticos, de sus doctrinas y de sus libros, quemados, perseguidos. Tal es el destino de estos llamados herejes, como se los designa en el curso de la historia. Bueno, se les designa herejes porque esos son herejes. Herejes quiere decir apartados. Es decir, no tiene nada que ver con el Evangelio de Jesucristo. Entonces, claro que los gnósticos llaman al Señor Creador, al Todopoderoso, al Dios y Padre Creador, Satanás, porque Satanás es muy astuto en cambiar los papeles. Dice 2 Corintios 11:14, no es de extrañar, pues Satanás se disfraza como ángel de luz para engañar. Entonces, eso es lo que está haciendo, engañando a la gente, diciendo que el Dios Creador es malo, cuando en realidad el malo y el Satanás es la serpiente antigua, él mismo, porque es padre de mentira, como dice Juan 8:34. Entonces, siguiendo leyendo, dice el autor que este mundo es un campo enemigo para un gnóstico. Un gnóstico podrá aparecer, decir algo y desaparecer rápidamente, pues toda la creación se volverá en su contra automáticamente. Bueno, si fuese cierto eso, aquí no estuviera leyendo yo este libro, ni este libro hubiese sido publicado y que muchísimas personas lo estuvieran leyendo. Tampoco hubiese ni siquiera escuelas gnósticas, no solo de escuelas primitivas, de gnosis primordiales primitivas, sino de gnosis samaelianas, aunque ellos dicen que no son lo mismo y aunque son diferentes vertientes, su propósito es el mismo, como lo decimos. Pero si fuera así, como dice el autor, realmente esto pues sería no hubiese nada, y hay miles de escuelas gnósticas, si no decir millones, dispersas en todo el mundo. Y si no hay muchas gnosis primordiales, porque no se les dio mucho auge desde Argentina hasta toda Latinoamérica, porque desde ahí nació ese movimiento. Cuando llegaron los alemanes a Argentina, exiliados de la guerra, y comenzaron con sus teorías raras de las SS y combinándolos con los mitos nórdicos. Entonces, si fuese cierto, el autor de este libro ya estuviera muerto, ya estuviera preso. Y pues la verdad es que ahí sigue diciendo puras mentiras. Entonces, sigue diciendo el autor: decíamos que este mundo es un campo enemigo para el gnóstico, porque todo este mundo material y todos los seres que lo pueblan están hechos de materia, y a la materia son devotos, pertenecen y defienden a la materia, y el creador de la materia no puede concebir algo diferente. Los gnósticos han representado al Dios creador con formas horribles, con formas como de un pulpo, un reptil, con cabeza de cerdo, de jabalí o de asno. Por eso algunas religiones prohíben comer esto. Bueno, aquí es falso, porque realmente primeramente, al Dios creador en la Biblia nunca se le representa de forma horrible. No sé de dónde saca esto ni de qué fuente. Quisiera que algún gnóstico me citara, pero realmente
aparte de los gnósticos, nadie más ve así al Creador. Dice aquí al último, por algunas religiones prohíben comer estos alimentos por la cuestión del cerdo. Aquí es una mentira. Por ejemplo, en el judaísmo se prohíbe comer cerdo porque es un animal que tiene muchos agentes patológicos y que causan enfermedades como el mismo cisticerco. Dios lo prohibió por eso, porque sabía que era un animal impuro. Entonces, no porque tenga la representación de lo que ellos llaman el mal, otra aseveración y otra locura del autor. Bueno, dice, este mundo no es bueno, continúa el autor. Indudablemente los animales tienen que desgarrarse entre sí, destrozarse para poder comer y sobrevivir. Los seres humanos necesitan engañarse unos a otros en todos los órdenes de la vida para superarse, para competir y para sobrevivir. Bueno, recordemos desde el principio de la creación que el hombre y los animales vivían en armonía cuando Dios creó toda la tierra en el Edén. Entonces la caída del hombre por la culpa de la serpiente, la creación fue sujeta, ¿sí? O estuvo bajo maldición. Como dice Romanos 8:22, la creación gime una a una, está gimiendo por esa maldición, ¿sí? No es que Dios haya creado un sistema, como le dicen los gnósticos, inepto, inútil, imperfecto. Él lo creó perfecto. La desobediencia del hombre hizo que esa imperfección entrara, que la muerte entrara y todo el sistema se corrompiera. Y como dicen, pues las plantas los animales tuvieran que destrozarse a sí mismos, vivir en desorden, comiéndose unos a otros. Pero esto en un principio no era así. Esto fue causa del enemigo, de la caída del hombre. Porque en un principio esto no era así. Y los gnósticos quieren hacer ver que Dios creó un sistema imperfecto, cuando no fue así en un principio. Entonces hay que tener mucho en cuenta esto. En el punto 5, en el concepto 5 nos dice: la creación del mundo. Dice, ya vimos que los gnósticos sostienen que el demiurgo Dios creador es un ser bastante inepto e ignorante. Bueno, Dios tenga misericordia de este señor, que ignora los efectos que va a tener cada creación que va realizando. Va probando, va avanzando en su creación a través de ensayo y error. También hemos equiparado los mitos de la creación del mundo con el Big Bang de la física moderna. Los gnósticos decían, por ejemplo, que este Dios es un Dios que se cansa y que necesita descansar el séptimo día, y que en eso no parece un Dios, y que en eso no se parece a un Dios inmensamente perfecto. Los gnósticos siempre sostuvieron que el universo fue creado por un demiurgo, por un Dios creador perverso y malvado. Bueno, esto, ¿cómo decirlo? La creación de Dios es perfecta. Basta ver todos los procesos de una simple partícula hasta la belleza de los cielos que Dios creó. Y pues no tiene nada que ver con que sea ignorante, con que él supuestamente vaya probando mundos. Dice que va probando mundos, ensayo y error. Y la Biblia dice que Dios creó la tierra y lo creó perfecto, los cielos y la tierra, pues perfectos, maravillosos. Esto de que va haciendo creaciones de ensayo y error es un concepto brahmánico oriental, justamente del dios Brahma. Pero él está confundiendo otra vez y tratando de engañar con el concepto brahmánico, equiparándolo al Dios creador cuando nada tiene que ver. La Biblia nunca dice que Dios está en ensayo y error y haciendo mundos y destruyendo mundos. Eso no es verdad. Tanto así que seguimos en esta creación desde hace tiempos eternos. Entonces, aquí otra mentira del autor. Dice, los gnósticos siempre sostuvieron que el universo fue creado por un demiurgo, por un creador perverso y malvado. Es así que fue creado por un ser igualmente imperfecto. Lo ha hecho a su imagen y semejanza.
Bueno, aquí de nuevo dice un disparate el autor, porque Dios no dice que creó su creación, o sea, su creación terrenal, ni siquiera espiritual, a su imagen. Lo que Dios dice y lo único que creó, inclusive a diferencia de los ángeles, a diferencia de todo, lo único que Dios creó a su imagen y semejanza fue al hombre. Y eso lo podemos ver en Génesis 1:27, que dice, y creó Dios al hombre a su imagen y a su y semejanza Dios lo creó. Entonces el autor aquí como que tampoco leyó esta parte de la Biblia, porque nunca dice que la creación, como él lo asevera, lo hizo a su imagen. No. Entonces, si se refiere con que lo hizo en su imagen imperfecta, está totalmente equivocado, porque vemos que la creación es perfecta. Que esté corrompida bajo maldición, eso es otra cosa. Pero veamos los procesos biológicos, cómo funciona la biología humana, cómo funcionan los procesos geológicos. Son perfectos. Es algo que ningún humano podría realizar. Muchos que se dicen dioses dicen que son creadores en potencia, pero realmente eso es una locura. Yo no he visto a nadie que crea ni siquiera una partícula de polvo. Nadie. Porque no existe, eso es mentira. Y esta es una enseñanza gnóstica que se quiere meter. Por aquí nos dice otra vez, siguiendo la lectura, retomando, otra cosa interesante en los mitos de distintas religiones es que el creador no está creando solo. El creador siempre dice hagamos, como si fuéramos varios creadores, trabajando en grupo. Hagamos esto, hagamos aquello, hagamos un hombre, hagámosle compañera, para que no esté solo. Hagamos, porque ¿quiénes son los demás? ¿Con quiénes está creando? El autor cita a San Agustín, que dice que en su libro sobre la Trinidad lo dice una sola vez, muy claramente, con mucho ingenio y habilidad. El creador está diciendo, hagamos, está hablando de plural porque está hablando de las tres personas divinas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esto es una aseveración verdadera que quiere refutar el autor, pero que es así. Sigue el autor, quienes son tres y son uno a la vez. Por eso Dios habla en plural. Entonces, dice, para la gnosis el demiurgo no está solo. En su tarea de creación material da forma a distintos mundos, a distintos procesos evolutivos, a distintos seres, a distintos entes que va creando. En la India, por ejemplo, se los llama devas. Los devas constructores son ángeles que ayudan en la creación, son ángeles creadores. Esto se sostenía en la antigua Babilonia y en las religiones del antiguo Oriente, innumerables ángeles creadores que ayudan al creador a desarrollar su plan en el mundo material, o como dirían los gnósticos, en el mundo infernal de la materia, al cual van creando y dando forma. El Dios creador es el jefe, pero cuenta con una legión de ayudantes, ángeles, demonios, constructores. Falso. Aquí otra mentira del autor. Dios es el único que puede crear, nadie más puede crear. Dios creó todo lo existente por medio de Cristo, que es Dios mismo, y fundamentó todo por su Espíritu Santo. Cuando Dios hizo toda la creación, está hablando, no habla solo de la tierra, también recordemos que habla de que fueron creados todas las huestes espirituales, los cielos y la tierra. Dios ya existía con Cristo, así que los ángeles nada tienen que ver con esto de la creación, pues no son preexistentes a Dios, es decir, no existían y no podían crear. Es un absurdo aseverar lo que dice el autor. Leamos Colosenses 1:16. Los ángeles en sí mismos no pueden crear. Los ángeles solo son mensajeros. Es una mentira gnóstica de los cosmocratores, que dicen que los ángeles ayudaron a Dios en la creación, pero eso sería limitar a Dios. Dios dice que Él hizo todo por medio de Cristo. Leamos Colosenses 1:16. Dice, porque en Él fueron creados todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra,
visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Aquí está muy claro, aquí no pudieron haber estado ángeles, es una mentira. ¿Por qué? Porque el versículo 16 dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Primeramente las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Es decir, aquí es verdad la aseveración que dice la Biblia y que dice San Agustín. Dios estaba creando todo mediante su verbo y fundamentando todo con el Espíritu Santo. No pudieron haber sido ángeles. Los ángeles estaban siendo creados en ese momento. Entonces, estos mitos ilógicos devenidos de Oriente y que conceptualizaron los gnósticos y que han metido con, haciendo conceptos de arcontes, de regentes, de cosmocratores, ayudantes del demiurgo, es una total mentira, porque la Biblia lo refuta totalmente. Y los invito a leer igualmente Colosenses 1:16 y lo mediten y vean que esto no es así. Podría dar otros pasajes en los libros de Job y en otros versículos de la Biblia donde Dios crea el mundo de esta manera, ¿sí? En estas tres personas que son una, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Todo fue hecho mediante el verbo, así que ningún ángel tiene potestad de crear. Ni son ángeles demonios, como él lo dice. Recordemos que los ángeles demonios son los ángeles caídos, son los ángeles que cayeron por desobediencia. Pero bueno, en el 6, en el concepto 6, dice, la creación del hombre. Dice el autor, casi todos los mitos religiosos nos relatan que el hombre fue creado por Dios de barro. Fue creado por Dios de barro. Como que el autor tiene varias faltas de ortografía en su libro, porque aquí, por ejemplo, dice fue creado por Dios de barro. Casi todos los mitos religiosos nos relatan que el hombre fue creado por Dios. Aquí sería del barro. Ya he visto varios errores en este libro. Pero bueno, dice, aquí sería del barro. La Biblia dice claramente, y el Señor Dios formó al hombre del polvo del suelo y sopló en sus narices el aliento de vida y el hombre vino a ser un alma viviente. Aquí nos está diciendo que Dios creó el cuerpo y el alma. Ahora bien, dice el autor, si el hombre fuera solamente cuerpo y alma, sería como un animal más, un poco más inteligente que otros, puede ser, pero internamente no sería muy diferente a un animal. Más adelante veremos que el hombre, después de su supuesta caída, el hombre tal como lo conocemos ahora es más que un cuerpo y un alma. Aunque Dios creó el cuerpo y el alma y otra cosa más, hay un espíritu increado, no creado por Dios, que ha sido aprisionado, adosado al alma del hombre. La Biblia no lo dice porque la Biblia habla de lo creado por Dios y Dios creó el cuerpo y el alma, pero tiene un cuerpo y un alma y un espíritu. Y los gnósticos sostienen que ese espíritu no fue creado por el Dios creador. ¿De dónde ha venido? Porque está ahí. Ya lo iremos viendo próximos temas. Bueno, qué rotunda mentira y qué aseveración tan absurda y descarada e ignorante. No sé si el autor no ha leído la Biblia o realmente está queriendo confundir a los indoctos que no han leído la Biblia para tenerlos esclavos y aprisionarles el alma. Los gnósticos, tanto primordiales, desde Felipe Moyano como este señor y otros tantos, aseguran que el espíritu viene del incognoscible y que es un espíritu increado, y hablan mucho del espíritu increado, sí, que no fue creado en este mundo, que el Dios creador no pudo haber creado y robó este espíritu y lo injertó al alma. Eso es una mentira. Vamos a ver qué dice Génesis 2:7. Dice, entonces Yahvé Dios formó al
al hombre del polvo de la tierra sopló en su nariz aliento de vida. Sabemos que el soplo, el aire o el aliento, el neuma es espíritu. Sopló espíritu de vida. Aquí está traducido como aliento de vida. Pero veamos que dice Job 32:8 también. Pero hay un espíritu en el hombre, dice, pero hay un espíritu en el hombre y el soplo del Todopoderoso le da entendimiento. Leamos ahora Eclesiastés 12:7. Entonces volverá el polvo a la tierra como lo que era, y el espíritu volverá a Dios que lo dio. ¿Quién lo dio? ¿Quién lo dio? Dios Todopoderoso, Dios Creador, dio el espíritu. Es una mentira rotunda de que el espíritu es increado y que viene del incognoscible y que han sido engañados los espíritus y los han injertado aquí, y el de Murul no. Leamos bien la Biblia lo que dice. Dios lo dio, volverá Dios que lo dio. Ahora veamos Hebreos 12:9, que nos dice, Hebreos 12:9. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedecemos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? ¿Quién es el Padre de los espíritus que pone al hombre? Dios, Dios creador, no un Dios incognoscible, no un Dios más allá de lo incomprendido, sino Dios creador. Así que esto es una mentira gnóstica que se han tragado muchos incautos creyendo en esa primicia gnóstica, porque una de las primicias o divisas de los gnósticos primordiales es que el espíritu está encarcelado y deviene del incognoscible, y esto es mentira. Dios mismo, Dios creador, Yahweh, lo creó y lo dio al hombre. Y cuando muere, vuelve a leer. Leamos el capítulo 7, más bien el concepto 7. Vamos en el capítulo 1 apenas. Dice, el capítulo 7 dice, el Dios incognoscible. Dice, solo el hombre que se ha liberado totalmente de eso puede tener una pequeña idea, un atisbo de intuición de lo que es Dios, que está por fuera de este universo finito y limitado. Los antiguos dan a conocer, dice, los antiguos, no se le entiende aquí el autor porque tiene totalmente tachoneado, no sé por qué este libro, no sé si fue por la edición, pero bueno, dice, es incognoscible porque por lo menos con nuestra forma ordinaria de ser en este mundo, con un cuerpo y un alma, no podemos tener la más pequeña idea de lo que es este Dios, o sea, el incognoscible, que está fuera de todo el sistema y que es infinitamente superior al Dios creador. Un Dios imposible conocer desde este cuerpo y esta alma, desde este universo creado de la materia y del tiempo. Este Dios no pertenece a un plano material, sino a uno antimaterial. Es un Dios antimateria, aborrecedor del infierno de la materia creada, al que desde nuestro estado actual no podemos conocer ni siquiera imaginar. Es un misterio para nosotros. Este Dios incognoscible es como un fuego incognoscible e inefable. Él es el Dios verdadero, pero este Dios verdadero, normalmente inalcanzable, no puede manifestarse ni actuar en este universo impuro, imperfecto. Bueno, aquí vemos que el Dios inconocible de los gnósticos es totalmente imperfecto entonces, e incompetente, absurdo, o no existe, porque realmente si fuera tan poderoso, penetrara en este mundo material, en esta esfera, como lo llaman los gnósticos, y podría liberar, hacer lo que quisiera, porque si vemos más allá de la doctrina, sabemos que esta doctrina asevera que este universo es un sueño. Entonces, una ilusión, una sombra, como lo hablaría Platón, y que el mundo verdadero sería este Dios. Pero si este Dios es todopoderoso, ¿por qué no venir y deshacer las obras de un Dios imperfecto? Eso es una total incongruencia con lo que ellos dicen. Ahora, ellos dicen que su Dios
Es un Dios incognoscible, un Dios que no se puede conocer, un Dios totalmente de fuego. Y es un Dios que apenas los iniciados pueden a través de un trabajo intenso conocerlo. Pero eso es totalmente mentira. Ni los más altos filósofos griegos podían conocerlo según ellos en su momento. Pero veamos lo que les dice Pablo en Hechos 17:23. Veamos qué dice la palabra en el nombre de Jesucristo. Dice Hechos 17:23. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar, dice Pablo, en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento, es decir, vida y espíritu. Recordemos que aliento es neuma en griego, espíritu y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios si en alguna manera, palpando, pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Los griegos creían que eran como los mismos gnósticos, un Dios incognoscible. Recordemos que los griegos eran gnósticos, tenían una doctrina gnóstica, tal vez no como la conocemos hoy en día en la actualidad, pero eran gnósticos. Y Pablo, ¿qué les dice? Para que busquen a Dios y en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. A ese Dios que está tan lejos, incognoscible. Nosotros lo conocemos, dice Pablo, le predicamos, y es mediante nuestro Señor Jesucristo por el cual tenemos acceso. Entonces el 28 nos dice: porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Los mismos poetas griegos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o a plata o a piedra o a escultura de arte o imaginación de hombres. Esto va para ustedes, gnósticos, que imaginan cómo es Dios, que creen cómo es Dios, que nunca lo han visto, pero le han atribuido arquetipos negativos. Pero aquí vean lo que dice: ni de imaginación de hombres, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, o sea, de su ignorancia, o sea, de la gnosis, o sea, de las aberraciones que aseveraban los sabios, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto está establecido un día en el cual juzgará al mundo con su justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos por haberlo levantado de los muertos, es decir, por Jesucristo. Es decir, Pablo claramente dice aquí que ellos tenían un altar. Ellos decían al Dios no conocido, con fuego a los lados, con lámparas de fuegos, muy, muy llamativo, muy solemne, al cual no se puede penetrar, que apenas en los misterios cabalísticos, aunque los gnósticos no aceptan mucho este concepto, pero también la teurgia tiene mucho de gnósticos, o de gnosis más bien. Entonces Pablo les dice que ese mismo Dios predican, al Dios que no se conoce y que se ha manifestado por medio de nuestro Señor Jesucristo. No es algo externo, no está lejos de nosotros como lo quieren ver los gnósticos. Entonces dicen que es un Dios de fuego. El Dios de la Biblia es un Dios de fuego y es un fuego consumidor. Dice Hebreos 12:29: porque nuestro Dios es fuego consumidor. Dios es fuego. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo.
no de un Dios muerto, inanimado, como el Dios incognoscible de los gnósticos, porque realmente pues es inanimado. No, al parecer no tiene ninguna función, no hace nada, es inerte. Es para mí y para muchos es inexistente. Entonces aquí podemos refutar totalmente con estos versículos la ignorancia con la que habla el autor. Bueno, aquí el concepto 8 nos habla del cuerpo, alma y espíritu, que ya hemos visto un poco de eso, el concepto que tienen los gnósticos acerca del cuerpo, que es malo, el alma, que son las emociones, y el espíritu, pues que es increado supuestamente, pero que ya vimos que Dios creador es el que crea. Entonces dice: es terrible, dice el autor, el tormento para el espíritu aprisionado en contra de su voluntad en un mundo que le es extraño e impuro, siendo usado como objeto descartable para el cumplimiento de una planificación demencial. Luego lo veremos con detalle, dice el autor. En otras palabras, el espíritu, la chispa antimateria increada, proviene del reino incognoscible. Está encerrado dentro de una burbuja, podemos decir así, de materia creada. Está allí encadenado, crucificado en la materia. Sostienen los gnósticos que si no hubiera sido por la utilización del espíritu, el hombre nunca hubiese dejado de ser un homínido, nunca hubiera evolucionado como lo ha hecho. Otra total locura y mentira. En primer lugar, nunca se habla en la Biblia que para el hombre sea un tormento estar en la carne. Al contrario, los hombres nunca querían morir. Los gnósticos de alguna manera incitan al suicidio o incitan a ver a una vida deplorable, y que si viene la muerte con más rapidez, pues mucho mejor, porque ellos se liberan. Pero en la Biblia no dice eso. Los hombres al contrario querían vivir, querían ser eternos. No les gustaba la idea de morir. Entonces eso es en cuanto a eso. En cuanto a que es un espíritu, una chispa antimateria increada, pues es un concepto panteísta que se ha utilizado desde la cábala, desde los conceptos teúrgicos mágicos, desde Babilonia, donde se dice que Dios es todo y que Dios se manifiesta en las mónadas, y que bueno, nosotros somos una mónada y que podemos evolucionar en potencia, ¿no? A un ser espiritual, lo cual pues nadie ha llegado a hacer eso. Eso son mentiras, son locuras. Entonces, por otra parte, dice que el hombre nunca hubiera dejado de ser un homínido si no fuera por el espíritu, y nunca hubiera evolucionado. Aquí es una mentira. La teoría darwiniana pues es un fracaso, no es real, ya que Dios creó al hombre perfecto. O sea, en la Biblia nunca dice que que el hombre evoluciona. Dios creó al hombre perfecto. Él cayó en desobediencia y arruinó todo su sistema, desde su ADN hasta su espiritualidad, y cayó pues en condenación. Pero realmente él nunca dice la Biblia que siguió evolucionando o que era un mono. Dice que lo creó a su imagen y semejanza, perfectos, inocentes, puros, y que fueron contaminados pues por la mentira y la desobediencia. Bueno, dice el autor: el espíritu pudiera liberarse de su prisión, su comportamiento en este mundo sería de una inmensa agresividad, hablando del espíritu. Primero, porque es antimateria, aborrece la materia. Segundo, porque ha sido atrapado arteramente y encadenado contra su voluntad durante miles de años. Lógicamente que en un nivel abstracto de razonamiento, si el espíritu pudiera liberarse, lo primero que haría sería destruir todo lo que le rodea en este mundo impuro y en este mundo increado. El universo, la materia del Dios creador, no es que es un ser malo, sería un comportamiento normal. Bueno, este es totalmente un disparate. La Biblia nunca dice eso. Yo no sé de dónde saca tanta imaginación este señor, porque en la Biblia nunca se habla de que el hombre se repudie la materia. O sea, el único que repudia la materia es Satanás, y repudia al hombre, pero realmente el hombre en sí nunca habla de eso que menciona el autor.
Eso es ultra absurdo. No hay ni qué decir al respecto de ello. Dice, pero veamos qué dice Isaías 26:9. Con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte, porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden su justicia. Al contrario, los hombres sabían que tenían un espíritu. Los hombres sabían que tenían que buscar de Dios a través de su espíritu, como lo hacemos ahora. Dios ahora pide adoradores en espíritu y en verdad. Así que eso es totalmente absurdo. Entonces, el concepto 9 nos dice de los 3 tipos de hombres. Dice que en la antigüedad la gnosis dividía a los hombres de esta forma: en físicos, psíquicos y espirituales. San Pablo los denomina así. Eso es mentira, y ahorita lo explicamos. Los cátaros, por ejemplo, clasificaban a los hombres también en 3 clases: ílicos o terrestres, en los cuales predominaba el cuerpo psíquico, o en los cuales predominaba el alma, y neumáticos, o sea, espirituales, donde predominaba el espíritu. Bueno, aquí un pleonasmo del autor. En una de las obras gnósticas encontrase el Nag Hammadi, llamada Tratado Tripartito, encontramos la misma diferencia de los hombres en materiales psíquicos, espirituales. El autor cita a Julio Cébola en su libro sobre el yoga tántrico, basado en tradiciones de la antigua India. Clasifica a los hombres en 3 tipos, dice el autor, los cuales tienen las mismas características. Bueno, el autor aquí en primera instancia confunde y mezcla conceptos filosóficos e inclusive ocultistas, citando a Ébola. Y con respecto a los tipos de hombres existentes, mezcla a su vez las descripciones de Pablo. Es decir, tanto los ocultistas, desde los presocráticos, yo creo, los filósofos presocráticos, pasando por los ocultistas hasta Gurdjieff, clasificaban al hombre en muchos tipos de hombre. Ya unos descritos aquí, en 3 tipos de hombres, en 7 tipos de hombres, en 5, etcétera, dependiendo del sistema, no de creencias del sistema filosófico. Pero aquí está equiparando, o tratando de equiparar, mezclar los conceptos de Pablo. Pablo nunca dice que hay tipos de hombres. Lo que Pablo dice y lo que la escritura dice es que hay hombres carnales y hay hombres espirituales. No que el hombre carnal no tenga espíritu, sino que todos los hombres tienen espíritu, pero son arrastrados por sus concupiscencias, es decir, son arrastrados más por la carne que por el espíritu. Entonces se les denomina hombres carnales a los que viven bajo las pasiones latentes y que llevan a cabo esas pasiones, ¿sí? Lujuria, lascivias, homicidios, borracheras, todo lo que sea de baja moral, todo lo que sea de la carne, obras funestas, son hombres carnales, y los espirituales son los que se rigen por el espíritu, los preceptos que Dios mismo ha establecido para que vivan en el espíritu y no en la carne. Pero aquí no tiene nada que ver con que Pablo los denomina así. Eso es mentira. Pablo no hace ninguna clasificación de estos 3 tipos como lo hace Julio Ébola, a quien cita el autor, ni mucho menos en los conceptos hindúes, ¿no? Dice también, sigue diciendo, más o menos con respecto al hombre, más o menos confundido, pero la lucha para liberarse de este mundo material y realizar su espíritu por el último, el Divya, el 3er tipo de hombre, el cual su espíritu ha sido librado e impera absolutamente y constituye el hombre perfecto en esta clasificación. Bueno, quisiera conocer a ese hombre, porque la verdad es que ni un oriental ni un gnóstico ha podido hacerlo, aunque digan que sí lo han hecho, pero quisiera que me lo presenten. El concepto 10 nos habla de Satanás el opresor.
Dice, el hombre en su estado normal está sumido en la confusión, adormecido, no sabe quién es, ni de dónde viene, ni qué destino le espera. No sabe de qué hacer, ni qué hacer. Está en un estado de confusión. Está semidormido. Bueno, aquí el autor habla que pues el hombre está dormido y que más adelante va a decir que el Dios creador es Satanás y que ha oprimido al espíritu del hombre, y que el hombre está confundido y que no sabe quién es. Pero realmente esto es mentira y lo vamos a ver con la palabra. El hombre normal, sin embargo, el hombre dice, el hombre normal sí sabe quién es. El hombre espiritual también sabe quién es y a dónde va, porque su espíritu se percata de ello. Es decir, aunque el hombre normal pueda saber quién es, si el hombre normal o carnal, por así decirlo, el que no es espiritual, el que no es llevado por el espíritu, pues puede estar en confusión, pero no un nivel de confusión como lo habla el autor. Pero un hombre espiritual, claro que sabe de dónde viene. Los cristianos, los seguidores de Cristo, sabemos de dónde venimos, a dónde vamos. Porque Dios nos lo revela. Y vamos a citar el 2 Corintios 2:14. Dice, porque el hombre natural, escucha, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Por eso los gnósticos no saben de dónde vienen ni dónde van y creen cualquier doctrina absurda de la gnosis mentirosa que se ha arrastrado por los años. Porque ellos no a pesar de que se creen espirituales, están totalmente cegados de odio y de rencor, y realmente pues no saben quiénes son. Por eso muchas veces todos los tipos de gnosis siempre te van a hablar en sus congresos para llevarte la atención a sus sectas. ¿Quién es el hombre? ¿Dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? No conoces ese misterio, ven a conocerlo. Eso es mentira. Nosotros sí sabemos, los cristianos sí sabemos. ¿Y por qué? Porque también Dios nos los ha revelado. Dice en 1 Corintios 2:10. Pero Dios no lo reveló a nosotros por el Espíritu, o sea, por el Espíritu de Él, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Entonces, más claro ni el agua. Si ellos no conocen eso, si el hombre normal no lo conoce, es porque no es un hombre espiritual, no ha conocido a Cristo, vive en la banalidad y en los deseos de la carne. Entonces, vamos a hablar del concepto 11, que dice que Lucifer es el liberador. Aquí una mentira muy engañosa, en la cual, pues, muchos caen. Porque viene de un concepto mitológico. Dice, según los mitos gnósticos, Lucifer es el enviado del Dios incognoscible. Habíamos dicho que este Dios, el más grande, inalcanzable e incognoscible, no puede penetrar en este universo limitado de materia, ya que Él es inmensamente puro y espiritual y no puede entrar en un terreno infernal de este universo. Según las leyes y los mitos gnósticos, dice el autor, el gran Dios incognoscible envió a Lucifer, ángel de fuego y luz, inefables, para iluminar a los hombres, para ayudarlos a despertar y a conocer su verdadero espíritu. Entonces dice que es un ser increado que ha venido al mundo creado a traer luz, o sea, Lucifer. Y esta luz es la gnosis liberadora, el conocimiento salvador capaz de despertar a los hombres y ayudarlos a liberarlos de los espíritus cautivos. Es lo que decíamos, que según estos gnósticos, los espíritus cautivos vienen de un mundo que no conocemos, del inconocible, pero pues que es limitado, porque realmente este incognoscible pues fuera para que, según el mito gnóstico, pues rescatar esos espíritus y siguen encarcelados. Entonces, en cuanto a esto, diremos que es otra mentira del autor. Dios es amor y al contrario de opresor es liberador. Lo podemos ver siempre liberando a su pueblo mediante la historia bíblica.
hasta la última manifestación con Jesucristo, con el sacrificio del Señor, para ser libres del pecado, del enemigo y de la muerte. Y con esto podemos citar Isaías 44, que nos dice en cuanto a esto, en el nombre del Señor Jesucristo, que creo que ya vamos a terminar con esta parte para después proseguir con lo demás, porque son muchos conceptos aquí que tiene este autor y realmente son muy repetitivos. Dice Isaías 44:24: Así dice el Señor, tu Redentor, que te formó desde el vientre, yo, el Señor, Yahweh, que lo hago todo, que extiende solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo. Aquí más claro ni el agua. Dios es el Redentor. Aquí mismo nos dice que él es un Redentor, es un Dios liberador. Aquí no entra Lucifer, no entra nada, no entra ese concepto maligno. Si aquí mismo Dios está hablando en su palabra. Podemos leer también Romanos 8:2, que nos habla acerca también de que Dios es un Dios de liberación y no un Dios de esclavitud, como dicen los gnósticos. Toda la Biblia habla de liberación, toda la Biblia habla de ser libres del pecado, de nosotros mismos, de la carnalidad, del enemigo. No habla de esclavitud, como lo dicen los gnósticos. Y veamos que dice Romanos 8:2. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Aquí vemos que no necesitamos un Dios que nos traiga un conocimiento, un Dios raro, un Lucifer. Aquí vemos que Dios mismo ya nos ha traído mediante su verbo, que nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces no veo yo donde hay un Dios opresor. Si más bien el opresor es el verdadero Lucifer, al que ellos denominan un ente de luz, pero que no es así. Y veamos que dice un versículo muy conocido de San Juan 3:16, hablando de un Dios liberador. Fíjense, gnósticos: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Aquí vemos que Dios es un Dios liberador, es un Dios de amor, de compasión, que está salvando a la humanidad del enemigo, de sí mismo, de su pecado. No es un Dios que libera al espíritu, que oprime al espíritu. Eso no es verdad. Los gnósticos están transgiversando las escrituras, la verdad, para engañar a la gente y perder el alma y el espíritu. Porque realmente, si leen la Biblia, cualquier gnóstico o no gnóstico, quien quiera que escuche, si tú lees la Biblia, no existe un Dios que sea opresor. Al contrario, Él siempre es un Dios de amor, de liberación. Claro que es fuego consumidor, es un Dios de ira, porque tiene ira contra el pecado, tiene celo por su pueblo. Y cuando digo celo, es de un sentido de pertenencia, no porque se tenga celotipia como un agente patológico psicológico, no. Él es un Dios de fuerza, de ira, es fuego consumidor, pero también es amor, y lo ha demostrado con su Hijo. Entonces, prosiguiendo, diremos que el autor asegura que el Dios incognoscible ha enviado a Lucifer, ya que el poderoso incognoscible no puede penetrar en este universo limitado. Esta aseveración es contradictoria, ya que limitada o no limitada la materia, si ese Dios, como afirman los gnósticos, está sobre todo y más allá de todo, es el Todopoderoso, ¿por qué no interviene directamente
La respuesta es simple, porque ese Dios no existe. Fuera del Dios creador no hay nada. Isaías 45:5 nos afirma esto. Fuera de mí, dice el Señor, parafraseando, no hay otro Dios, porque realmente no lo hay. Entonces eso es otra mentira. Dice posteriormente el autor que Lucifer es el liberador, que él realmente lo que vino a hacer, como dicen muchas doctrinas gnósticas y muchas doctrinas de la New Age, que la serpiente vino a liberar, que vino a dar el fruto para liberar a los humanos. Pero lo que el autor está haciendo y lo que muchos gnósticos hacen es manipular el capítulo 3 de Génesis, invirtiendo los papeles. Porque aquí dice el autor que el creador mintió y dijo que el hombre moriría si comía el fruto, y el hombre no murió. La serpiente, dice el autor, dijo la verdad. Veamos qué dice Génesis 5:5. Claro que en el momento no murió, obviamente. Comieron del fruto, Dios los despoja del huerto del Edén, cae su divinidad, su estado divino, espiritual, tanto físico como espiritual, y por ende empieza a entrar la muerte en sí. No murieron al instante, obviamente, pero digamos que dice Génesis 5:5. En total de los días que Adán vivió fue de 930 años y murió. ¿Qué dice? Que murió. Entonces, Dios, creador, dijo la verdad. El hombre murió. Recordemos que no fue una muerte solamente física. Recordemos que el momento de la desobediencia, de la caída de ese fruto, comenzó una muerte espiritual, un rompimiento con el lazo con el Dios creador, conectados a la fuente de vida, y al desconectarse empezó a morir espiritualmente hasta morir físicamente, y murió 930 años. Entonces aquí el autor se equivoca también, queriendo hacer mentiroso a Dios. Dios tenga misericordia de él, porque Dios en su palabra pues no miente, y aquí claramente dice que murió. Y así, como dice la palabra, como por un solo hombre entró la muerte, por un solo hombre hubo redención, que es por Jesucristo, salvación. Y bueno, con respecto a Lucifer, nos dice que él es un ángel que hizo un gran sacrificio, dice el autor. Un ángel de luz que con gran sacrificio descendió a este infierno satánico para dar a los hombres el fruto prohibido de la gnosis, para abrirle los ojos, para que recuerden su ser divino. Bueno, esto es una mentira, porque ya vimos que murió y que les fue muy mal a Adán y Eva. O sea, no hay que echarle mucha cabeza a eso. Dice el espíritu para que el espíritu pueda manifestarse, dice el autor, en el hombre y en el mundo. Lucifer, liberador del hombre y del mundo, ha sido llamado también Abadón, el exterminador. ¿Exterminador de qué? Exterminador de la materia, porque aborrece este mundo creado de la materia y el tiempo. Bueno, en eso sí es verdad, aborrece al humano porque está hecho a imagen y semejanza de Dios. Entonces, Lucifer no es un enviado del incognoscible. Lucifer era un querubín al servicio de Dios que pecó contra el Altísimo. Realmente él no es un ser perfecto que viene del increado, sino es un Dios, sino es alguien, un ser que realmente estaba inclusive al servicio del Dios Todopoderoso. Entonces, podemos verlo, por ejemplo, esto en Isaías 14:12, que es un versículo que muchos ya conocen, supongo, que nos dice Isaías 14:12. Dice: ¿Cómo caíste del cielo, lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas las naciones. Es decir, Lucifer cayó. Lucifer no era un ser extraño que viene del inconocible. Él estaba cerca de Dios. Y esto lo vamos a ver más adelante
en Ezequiel 28, veamos lo que dice igual Ezequiel 28:14 con respecto a este ser. Dice, para que vean que no era un Dios o un enviado del Dios inconocible, dice: tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de piedras de fuego y te paseabas. El 15, perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta que se halló maldad en ti. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte y te arrojé entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que te miren en ti. Con la multitud de tus maldades, con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego del medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Aquí vemos cómo Lucifer era un querubín, un ser esplendoroso, y cayó. No es un ser que viene del inconocible. Dios lo echó por su rebeldía, porque quiso ser como el Creador. Dijo en su momento: seré como el Altísimo y llegaré al monte de Dios. Parafraseando, digo esto: él quiso ser como Dios. Dijo a su corazón: seré como igual, semejante al Altísimo, y me sentaré en su trono. Esta entidad ya quería dar un golpe de estado a Dios, pero eso es imposible. A Dios no se le puede hacer un golpe de estado, tanto así que nunca lo han hecho ni nadie lo hará. Dios es todopoderoso. Inclusive le dice: dijiste en tu corazón. O sea, Dios leía el pensamiento, escuchaba más bien la intención. Dijiste, dice la palabra, a tu corazón: seré como el Altísimo. Ni siquiera pronunció la palabra, para que veamos cuán grande es Dios y su poder, su misericordia. Leamos lo que dice Apocalipsis 12:9. Dice con respecto a él: y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua. ¿Qué serpiente antigua? La del Edén, la que dice que seremos como dioses, que es una mentira, que se llamaba Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y a sus ángeles fueron arrojados con él. Ahora ven por qué el enemigo odia tanto a la humanidad, porque él pecó. No pudo dar ese golpe de estado, no pudo ser como Dios, y ahora se desquita con la humanidad desde el principio, engañándole, porque él es padre de mentira, y los gnósticos se han creído esa mentira. Entonces, claro que él es antimateria, odia al ser humano, porque es semejanza de Dios Padre Todopoderoso, y pues él vino, el enemigo, a hurtar y a matar y a destruir. Entonces, pues hasta aquí vamos a dejar este video, este audio. Vamos a seguir después. Es un libro muy extenso. Ahorita leímos algunas partes que se me hicieron esenciales, porque he estado tratando de sacar lo más relevante del libro. Quizás hubiese sido más fácil hablar de Luis Felipe Moyano, aunque su doctrina es un poco más compleja y más matemática para engañar, con conceptos más complejos, pero es más estructurada. Este autor repite mucho lo mismo. Él se quiere autoconvencer y autoconvencer a la gente. Recordemos que en psicología, cuando repites una mentira, se convierte en realidad, siguiendo los patrones de la neurolingüística, y es lo que hace este señor, inconsciente o conscientemente, porque repite lo mismo y repite lo mismo, igual que Samael Aun Weor. Por eso es tan grande su éxito como maestro,
porque ellos en sus libros repiten mucho lo mismo, que parecen grandes misterios, son cosas insignificantes, pero que la gente se va creyendo por repetición mental. Entonces, también trataremos los libros de Luis Felipe Moyano en su momento, y en otros videos seguiremos con más partes del libro, porque es imposible darlo en 2 horas, en 1 hora sería algo como de 8 horas, un libro muy extenso. Entonces son 706 páginas, imagínense. Es un libro como para 8 o 9 horas. Pero poco a poco iremos hablando sobre la mentira gnóstica de estos autores. Ya hemos hablado algo de Samael, de la gnosis de Samael. En su momento hablaremos un poco más acerca de su teurgia, acerca de las magias, acerca de todas esas mentiras que él arrastró desde los magos como Aleister Crowley, de las doctrinas de Alice Baley, de Blavatsky, y cómo las plagió y cómo las metió a su sistema, que es totalmente demoníaco. Sí, y hablaremos un poco más de él en su momento y de todas las gnosis. Hoy nos tocó este tema, seguiremos con este tema. Si tienen alguna pregunta pueden escribir al correo en cuanto a cualquier tema, ya sea de la gnosis hiperbórea, de la gnosis amaliana o del ocultismo nazi, que tiene mucho que ver con este tipo de gnosis, y los conceptos nórdicos, que son lo mismo, que son una mezcla muy variada, pero que al final es lo mismo. Entonces, hasta aquí dejamos esto. Pronto volveremos a subir otro video con la continuación de los conceptos y desmintiendo lo que aquí dice este señor, para que la gente pueda abrir los ojos y ver la maldad, la negatividad, la mentira y el engaño que hay dentro de estos libros, de esta falsa gnosis. Y hablo en general, no solo de lo que ellos llaman falsa gnosis. Toda la gnosis es falsa, ya lo vimos. Entonces mi consejo es: lee la Biblia, busca a Jesús, busca a Dios mediante nuestro Señor Jesucristo, para que seas salvo de la ira venidera. Él es amor, es misericordia, es un Dios libertador, pero tienes que aceptarlo, tienes que venir a Él, a sus pies, aceptar su sacrificio y reconocer que Él es el Dios creador, porque la gente no lo reconoce, los gnósticos no lo reconocen, los ateos no lo reconocen, pero un día, para gloria a Dios Padre, como dice el libro de Filipenses, toda rodilla se doblará en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y dirá que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Les guste o no les guste, vivos y muertos, todos nosotros daremos cuentas ante Él. Entonces mi consejo es ese: sal de la gnosis, estudia la Biblia, no con ojos teosóficos, no con ojos masónicos ni gnósticos, sino en oración, en tu espíritu, que puedas interpretarla mediante el Espíritu Santo y te pueda dar entendimiento, no de una religión, no de hombres, no de doctrinas de hombres, sino guiado por el Espíritu Santo para poder entender su palabra, que es Jesucristo. Que Dios te bendiga y nos vemos en otra transmisión.